Bueno muchachos, antes de comenzar, simplemente quería recordarles, el fanfic no es mío, dejaré el enlace del original en la descripción, de la página donde lo encontré y del autor, para que puedan ir a revisarlo y pues darle cariño para que el autor siga escribiendo este tipo de fanfics. También quería recordarles que ya tenemos lo que son los miembros del canal, ya tenemos muchos miembros del canal, en este caso somos 60, próximamente pues estaré haciendo un videito especial para ellos y saben que con este van a poder acceder a los videos primero. Por ejemplo, este fanfic estará subiéndose un episodio diario, pero para los miembros ellos ya tendrán la mayoría de los capítulos subidos. Puede que todos o puede que solo algunos adelantados. Ya sin más, los dejo entonces con el videito. Entramos. Capítulo 8. Respuestas a una pregunta de hace una década. Marinette pudo haber visto esa roca, pero estaba bastante segura de que solo era esa piedra. Seguía su memoria muscular para llegar a la panadería, mientras estudiaba el pavimento bajo sus pies. Estaba bastante segura de que estaba bien faltar al colegio, entre el profesor que no estaba por ningún lado, los otros alumnos que se iban en oleadas y el alumno convertido en monstruo que atacó el colegio, no creía meterse en muchos problemas. Podía ver la fina capa de tierra sobre el pavimento, por los zapatos de otros que la arrastraban, pero más allá de eso, Marinette no podía ver el pavimento real. Lo que solo la confundió aún más. Según Alia, el monstruo era roca. Y por lo que había oído de otros, no era fácil confundir rock con otras cosas. Entonces, ¿por qué el monstruo es piedra y ella puede verlo? ¿Es porque fue Iván? ¿El hecho de que sea una persona influye en que pueda verlo? Si eso es cierto, ¿por qué no pudo identificar de qué estaba hecho el monstruo? Escuchó el tintineo de la campana, señal de que acababa de entrar en la panadería. Dios, cómo podía perderse en sus pensamientos, y se dio cuenta de que su mamá, algo frenética, se calmaba al verla en la puerta. Oh. Marinette, nos alegramos mucho de que hayas llegado sana y salva. Estaba a punto de ir corriendo al colegio, recogerte y llevarte a casa. Vimos lo que pasó en las noticias. ¿Estás bien? Nadie sabe realmente lo que está pasando. ¿Estás herida? No lo has conseguido de nada, ¿verdad? Maman le agarraba los brazos y la movía para comprobar si tenía moratones o arañazos. Marinette simplemente la ignoró, todavía intentaba averiguar qué había visto exactamente. Alia puede haberlo confundido con piedra, pero nunca había visto algo así antes. Mamá, estoy bien, te lo prometo. Voy a subir a mi habitación a echarme una siesta. Probablemente acabaría tumbada en la cama mirando sus plantas. Le gustaba la calma que aportaban. Vio a su mamá suspirar, aún observándola por si tenía alguna herida. Vale, Monchou, quizás sea lo mejor. Todo ese caos puede agotar a una persona. Si las cosas empiezan a volverse demasiado locas, quiero que bajes aquí, ¿vale? Preguntó. Vale, mamá. Respondió Marinette antes de entrar por la puerta trasera de la panadería que daba a la escalera del edificio. Una de las grandes cosas de la vista de Marinette, al menos en su opinión, era que le resultaba muy difícil sorprenderse. Podía ver todo un edificio a la vez. Podía despertarse y tumbarse en su cama y simplemente ver a su mamá y papá preparar el desayuno por las mañanas. Escuchando la radio y a veces haciendo pequeños bailes juntos. O cuando regaba y cuidaba sus plantas en el balcón, podía ver lo que ocurría en la panadería. Gente entrando y saliendo. En las noches más tarde, mientras hacía los deberes, podía ver entrar a parejas que iban a salir. Quizá comprar una caja de sus famosos macarons para partir. A veces se sentía un poco acosadora, así que cambiaba su atención a otra cosa. Con los años pudo entrenarse para centrarse solo en las cosas de la misma habitación que ella, aunque siempre tenía el resto del edificio en el fondo de su mente. Como ella imaginaba que sería la visión periférica. Existiendo en su vista, pero sin enfocarse en ello. Pero en ocasiones, a veces veía cosas en su visión periférica y tenía que mirar dos veces. Esto fue exactamente lo que le pasó cuando subía las escaleras de su edificio y vio algo en su habitación. Se olvidó por completo del monstruo de piedra y su confusión por eso, en favor de la confusión sobre lo que había en su habitación. No sabía si alguna vez había visto algo parecido. Era pequeño, podía caber en la palma de su mano, pequeño. Los detalles estaban un poco confusos porque ella estaba un par de plantas más abajo. Pero había algo ahí. Algo que no recordaba haber estado allí esa mañana.
no hay duda. Adelante. Marinette se tapó la rodilla con una mano y la obligó a bajarla para que no subiera hasta el siguiente escalón. ¿Pero qué demonios? Adelante. Cada célula de su cuerpo deseaba, suplicaba, rogaba, subir las escaleras, y Marinette se agarró a la barandilla de la escalera y se obligó a sujetarse para no subir más. La pequeña parte de su mente no dejaba de decirlo. Una y otra vez. Adelante, adelante, adelante. No, 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 no. Agarró la vía con más fuerza, ahora su mano estaba varios escalones detrás de ella y se reclinaba ligeramente hacia atrás para mantenerse sujeta desde su posición unos escalones más arriba. La parte racional de su mente le gritaba que algo iba mal. Que no debía acercarse a ello. Que tenía que estar alerta, que no tenía ni idea de lo que había en su habitación, y que mamá y papá no entrarían sin su permiso expreso, y papá no habría dejado nada en su habitación mientras regaba sus plantas esa mañana, incluso si él podía plantarlas. Adelante. Su piel se arrastraba hacia su dormitorio, hacia la criatura. Incluso suplicando acercarse. Lo que inquietaba aún más a Marinette. Esa voz en su mente diciéndole que era lo correcto. Y la voz racional en su mente diciéndole que nada en esta situación podía ser correcto. Adelante. No. Adelante. No. Adelante. No. Adelante. No. No. Adelante. No. No. Adelante. 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 La vocecita se hacía cada vez más fuerte. Haciéndose cada vez más fuerte. Ahogando la parte de su mente que le suplicaba que no lo hiciera. Suplicándole que tenga cuidado. No acercarse. Pero, la vocecita que controlaba sus músculos, la guiaba escaleras arriba. La mano que sujetaba la escalera hacía tiempo que se había afloja y soltado. Cogió la llave sin esfuerzo consciente y abrió la puerta del apartamento, dejándola abierta de par en par mientras seguía la voz escaleras arriba hasta su dormitorio. Que la voz levantara las manos, como si fuera una marioneta con hilos, para abrir la trampilla, y que la gravedad hiciera el trabajo de cerrarla. Hasta que finalmente se soltaron los hilos, mientras simplemente se quedaba concentrada en la pequeña cosa frente a ella sobre su escritorio, con las gafas de sol quitadas y tiradas sobre el diván, y la mochila sobre el escritorio. Se concentró completamente en lo que tenía delante. Ahora que lo pienso, le recordaba a la roca. La roca que podía ver. Y a Marinette realmente no le gustaba poder establecer una conexión entre esas dos cosas en su mente. Tanto su compañera de clase que se convirtió en un monstruo de roca que podía ver, como esa cosa que tenía delante ahora, le resultaban extrañamente familiares y le recordaban a la roca al mismo tiempo. Esa cosa que acaba de aparecer en su habitación. No hay coincidencias en el mundo, y esta ciertamente no fue una excepción. Las cuerdas habían vuelto, los músculos de su brazo tensándose y contrayéndose para mover la mano hacia la caja. La cogió y la abrió. Era una caja, aparentemente era una caja. Ni siquiera se dio cuenta de que podía abrirla hasta que su brazo se movió para hacerlo. Fue inmediato en cuanto abrió ligeramente la caja, esta se abrió a la fuerza contra su mano, y lo que fuera que había dentro abrumó sus sentidos como nunca antes, obligándola a retroceder y cubrirse para protegerse de lo que fuera que estuviera pasando. Marinette había estado entrando y saliendo de clínicas y centros de visión toda su vida, y una de las cosas que otros pacientes le habían descrito incontables veces era el momento en que se ponían las gafas por primera vez, y era como si vieran el mundo con claridad por primera vez, y siempre decían que era absolutamente increíble. Dijo que no se dieron cuenta de lo borroso que era el mundo hasta esos momentos. Hola, me llamo Tiki, soy el Kwami de la creación. Era ponerse gafas por primera vez al concentrarse en lo que demonios acababa de hablarle. Nunca había visto algo tan, de forma brusca. Cuando veía algo, lo veía en su totalidad. Vio la corteza de un árbol, así como la madera debajo. Vio el pelaje de un perro, así como los órganos que había dentro. Y al mirar esto, no podía comprenderlo. Sentía que se iba a quedar completamente ciega por centrarse demasiado en ello. Luego la realidad de que había algo que nunca había visto. Aparentemente, sentada en una caja que no podía comprender. Obviamente, eso fue sentada en su dormitorio, cuando dudaba seriamente de que mamá y papá hubiera puesto esto aquí para ella. Así que hizo lo que era la mejor idea que se le ocurrió en ese momento.
cogió su mochila, ignorando por completo el portátil de $600 que tenía dentro, y empezó a darle manotazos. Cálmate, Marinette, está bien. La cosa conocía su nombre. La cosa sabía su nombre. Marinette estaba frenética en ese momento. Todavía balanceando la mochila mientras la cosa esquivaba. Entrando en pánico hasta el límite. Marinette cogió una taza vieja que estaba sobre su tocador y se lanzó contra ella, atrapándola bajo el cristal. Vale, si eso te hace sentir más seguro. Dijo la cosa, como si algo en esta situación la hiciera sentir más segura. ¿Qué eres? ¿Cómo sabes mi nombre? Marinette estaba muy preocupada por algunos asuntos relacionados con la existencia de la criatura, y mucho menos por su habitación. La cosa se rió. Se rió. Se rió. Podía reírse. Como dije, me llamo Tiki y soy el Kwami de la creación. Se supone que eso tiene sentido para mí. ¿Qué demonios es un Kwami? Pregunta Marinette. Se rió de nuevo. ¿Qué pasa con las risas de esta cosa? Un Kwami es una entidad y la encarnación de una idea o concepto. Soy la encarnación de la creación. Estoy atado a este plano de realidad por ese par de pendientes que están en la caja que dejaste en el escritorio de allí. El milagroso de la mariquita el Kwami delgado, iba a tener que aprender a dejar de llamar cosa al Kwami en su mente, señaló la caja que había dejado abierta sobre el escritorio y, al concentrarse en ella, pudo ver dos pendientes que estaban hechos del mismo material como el Kwami. Fuera lo que fuera ese material, se quedó allí unos momentos. Mirando un poco atónita y dividiendo su atención entre lo que tenía delante y las joyas que ahora podía ver en la caja que abría. ¿Por qué pendientes? Era una pregunta un poco tonta. No solo porque preguntaba probablemente por lo menos importante de él, Kwami, dijo que tenía que ser algo y que los pendientes eran pequeños y pasaban desapercibidos, así que si querías mantenerlo en secreto y fácil de llevar contigo, algo atado a un par de pendientes o a cualquier joya pequeña no era mala idea. Así que puedes ponértelo y convertirte en superhéroe, por supuesto. Y esa respuesta la dejó desconcertada. Esperaba algunas respuestas. Quizá fácil de ocultar o hecho con metales especiales, pero nunca eso. Nunca en su vida había esperado que le dijeran algo que contuviera las tres palabras tú, convertirte y superhéroe en la misma frase. Perdona. Mira, Tiki era la misma, no sé a dónde vas, y preferiría no procesar lo último que me acabas de decir, pero lo hago. Pero si buscas a algún superhéroe o lo que sea, no soy lo que buscas. No soy capaz de hacer, no puedo, Tiki, ante todo, soy ciega. Podría tener una semana y no poder contarte todas las razones por las que no puedo ser superhéroe. Pero, de nuevo, soy ciego. Incluso con un pequeño dios a mi lado, siento que eso sería un peligro. No era mentira. Era ciega. No era necesario contarle algo a mi su vista. No soy un dios. Dijo con cierto tono de ofensa, en tu mente, un dios sería un creador y gobernante del universo. Y tienden a ser unos tontos arrogantes, que usan a la gente para su propio entretenimiento de formas horribles y luego exigen adoración de dichas personas. La Kwami continuó, su voz adquiriendo capas gruesas de desprecio mientras continuaba. No soy ni creador ni gobernante del universo. Fui creado con el universo, ni antes ni después. Simplemente soy la entidad que encarna la creación. No soy un dios, y una de las pocas cosas que no soporto es que me agrupen con ellos. Para Marinette, simplemente miró al Kwami tras su pequeño discurso durante lo que debieron ser al menos 30 segundos antes de volver a asociarse con la realidad. Y otra cosa, ¿de dónde crees que has sacado tu vista? Y esta vez, Marinette en general se detuvo, porque nunca había pronunciado una palabra a nadie que estuviera a su alcance. Nunca había pronunciado ni una sola palabra. Siempre había sido muy cuidadosa con lo que dejaba entrever lo que sabía. Nunca se había roto ni derramado sobre su vista. Nunca había hablado en privado consigo misma sobre ello. Todos los pensamientos al respecto se habían guardado en su propia cabeza. Las manos de Marinette se relajaron y el Kwami flotó a través del cristal. Así que podía salir todo el tiempo. Ella lo sabe. La cosa Kwami que apareció en mi habitación lo sabe. El Kwami eso es como si no lo fuera, pero básicamente un dios que aparece en mi habitación lo sabe.
Ese Kwami, Tiki, acaba de insinuar que de ella viene su vista. Marinette seguía lentamente al Kwami mientras este se posaba frente a ella, mientras ella seguía en shock y entrando en pánico interno por lo que acababa de oír decirle al Kwami. Tierra Marinette. Eso la sacó de su estupor para que pudiera gruñirle al Kwami y soltar unas palabras. ¿Cómo? Tú. Lo sé. Sobre. Eso. Lo dijo en voz baja y amenazante. No sabía a dónde iba esto. No le gustaba no saber a dónde iba esto. No le gustaba que esa cosa estuviera en su habitación, flotando frente a su cara, hablando de cómo conocía su secreto más protegido. ¿Alguna vez te has preguntado cómo conseguiste tu vista? Sí. Se lo había estado preguntando durante años. Desde que lo consiguió por primera vez cuando tenía 3 años. Una década cuestionando qué era ella. Ninguna respuesta satisfacía a esa vocecita dentro de su cabeza. Bueno, lo tienes porque eres mi Watchman. ¿Tú qué? Eres mi Watchman, mi alma. Marinette tenía una expresión de atónito. Escuchó lo que dijo. Escuchó todo lo que decía el Kwami Tiki. Pero que lo haya oído no significa que lo estuviera procesando. Reconoció la palabra Watchman al instante. Se traduce directamente como encarnación en mandarín. La explicación de Tiki no significaba mucho para Marinette. ¿Era su alma? ¿Su Watchman? ¿Qué demonios significaba eso? Hace miles de años, nosotros, los Kwami, no estábamos atados a este plano, sino un grupo de 19 SH Mosu, Marinette, traducido del mandarín que significa mago en su cabeza, se reunió, cada uno con una joya para atar al Kwami. En el ritual para hacerlo, se usaron a sí mismos, o más específicamente sus almas, porque existíamos parcialmente en el plano espiritual, como una especie de embudo para guiarnos hacia la joyería. Después de tal acto, sus almas se vincularon a nosotros. Por eso, sus almas deben permanecer en los mismos planos de realidad que las nuestras. No pueden pasar al más allá una vez que pasan, porque nosotros, los Kwami, no existimos en el más allá, así que deben reencarnarse. Sus almas están ligadas no solo a este plano de realidad, sino a la especie humana de la que formaban parte los Mosu SH, los humanos. Aunque es un poco triste que no puedan avanzar al más allá, en grandes tiempos de necesidad estas encarnaciones han adquirido habilidades que les han ayudado. Continuó Tiki. Marinette seguía distraída, intentando escuchar. Escuchar todo lo que decía, pero todo era un poco abrumador. Eran respuestas. Solo, quizá no los que esperaba. Definitivamente no eran aquellos que estaba comprendiendo bien. ¿Qué quieres decir con grandes tiempos de necesidad? Y hay 18 más. Preguntas más fáciles. Necesitaba que se respondieran algunas pequeñas preguntas. Pudo orientarse lo suficiente para centrarse en Tiki. Estaba bastante segura de que ahora mismo le estaba sonriendo. Cuando digo grandes tiempos de necesidad, me refiero a que la conexión con el verdadero poder de su Watchman solo se descubrirá si entran en contacto con la joya que corresponde a su alma, o si se ven en una posición en la que no hay otra opción que el poder de tu alma despierte y se manifieste. Que creo que es lo que te pasó a ti. El Kwami simplemente le sonreía mientras Marinette intentaba averiguar qué quería decir el Kwami en su cabeza. Pero mi vista, ¿qué tiene que ver que yo sea tu Watchman con eso? Bueno, en los casos de trauma Watchmans, sus habilidades suelen reflejar lo que necesitan. Así que, si necesitabas ver, tus habilidades se ajustaban para poder hacerlo. Aunque no podrías verlo realmente. Más bien puedes sentir la esencia de todos los seres vivos, o de todas las cosas que una vez fueron vivas. Recordó el momento en que obtuvo sus poderes. Repasó ese momento en su cabeza una y otra vez durante 10 años. Aún lo recuerda como si hubiera pasado hace solo unos momentos. Hizo un segundo intento de mantener el equilibrio y volvió a apoyar el pie en el suelo, sujetando el árbol aún más fuerte que antes. Los sollozos seguían llegando, y salían, y con las lágrimas llegó una revelación, una realización realmente horrible. La realización detuvo las lágrimas fuertes y los pulmones jadeantes. Apoyó el último pie y apoyó la frente en el árbol. El único pensamiento, la aterradora realización resonando en su cabeza, repitiéndose una y otra vez. Voy a morir. Y una sola lágrima rodó sobre la piel marcada de sus ojos y cayó.
Al chocar con el barro bajo los pies de Marinette, fue como si el mundo hubiera explotado. Podía verlo todo. De verdad pensó que iba a morir. Con 3 años, Marinette se apoyó en un árbol y entendió que eso era el final. Esa muerte pronto le cayó sobre ella. Y en ese momento, pudo ver. Tuvo que darse cuenta de que iba a morir para recuperar la vista. Marinette tuvo la pesadilla recurrente durante años, de pie contra el árbol mientras lloraba porque ese momento nunca llegó. Que no veía todo a su alrededor. Que seguía con su bata médica empapada, con la nariz magullada, e incapaz de encontrar el arroyo. Que murió bajo ese árbol. Siempre le horrorizaba. Y cada vez, bajaba al dormitorio de su mamá y su papá y dormía con ellos el resto de la noche. Le preguntaban de qué iba la pesadilla, y ella solo respondía de antes de conocerte y cada vez dejaban de preguntar y la abrazaban más fuerte para ayudarla a volver a dormir mientras pequeñas lágrimas rodaban por su rostro. Y ahora aprender qué era realmente su vista, bueno, era extraño, por decirlo menos. Había estado completamente lista para irse toda su vida sin saber qué era realmente su vista, que cada posibilidad que cruzara por su mente sobre lo que era su vista, esa vocecita dentro de su cabeza le dijera que eso no está bien. Eso no es lo que mira, pero ahora, esa voz, no estaba ahí. No le rondaba la cabeza que la explicación de Tiki era errónea. Esa voz estaba completamente silenciosa. Y sí, hay 18 kwamis más que residen en mi caja, pero hay muchos más que residen fuera. Docenas. Eso la sacó de sus pensamientos y la puso aún más en la cantidad de kwamis que había. Así que hay más como yo. Guachins de kwami. Sí, lo hay, por cada Miraculous, el nombre de las joyas a las que estamos ligados los kwami, hay un alma unida a ella. Pero, siento decir que probablemente no os volveréis a encontrar en vuestra vida. Como dije antes, estos Guachins solo se descubren cuando entran en contacto con su milagroso, o están en un momento de gran necesidad, y además, muy importante. La mayoría de los Guachins solo se dan cuenta de quiénes son realmente en unas pocas vidas, la mayoría sigue con sus vidas, sin saber lo que realmente son. No puedes rastrearlos. Eres un no dios mágico, ¿verdad? ¿Puedes hacer algo para encontrarlos? Quizá podría encontrar a otros como ella. Quizá ellos también querían encontrar a alguien como ellos. Los Guachins inactivos son completamente indetectables. Es una pequeña misericordia considerando que si entras en contacto con el Miraculous correspondiente, lo más probable es que tengas que prestar algún servicio al mundo, o si tu alma se activa en un momento de gran necesidad, ya has pasado por una experiencia angustiosa. Pero una vez que el Guachin se activa, los lazos mágicos entre el plano espiritual y tú se forman completamente y tu magia queda abierta. A partir de ahí, siempre podré sentir esa conexión y localizarte. Todo lo que decía Tiki, era demasiado. No lo estaba procesando todo. No lo estaba asimilando. En ese momento estaba extremadamente abrumada. Todo era muy confuso también. Sin duda creería una palabra que saliera de la boca de Tiki si no fuera por la vocecita en el fondo de su cabeza, la vocecita en el fondo de su cabeza, bueno, estaba en silencio. En cierto modo, nunca lo había hecho. Siempre criticando el mundo que la rodea. Era realmente lo que la había mantenido viva todos estos años, desde que la echaron de Nanda Parbat hasta estar sentada en el suelo escuchando a Tiki. Reinaba el silencio. Era lo correcto. El pequeño momento que Marinette pasó dándose cuenta de que por fin había recibido una respuesta a la mayor pregunta que tenía en su vida en los últimos 10 años. Marinette disfrutó del pequeño momento de, bueno, completitud. Porque eso era lo que sentía. Por fin tenía una respuesta. Por fin entendió, bueno, quizá no entendido. Ni siquiera había empezado a procesar realmente lo que Tiki había dicho, pero sabía una cosa. Que quizá, aunque nunca los conociera, no estaba sola. Su momento de disfrute se vio interrumpido por el rugido y coches chocando fuera. Tiki pareció empezar a entrar en pánico un poco, antes de volar hacia la caja y empujarla por el escritorio. Rápido, Marinette. Me pongo los pendientes y digo manchas puestas. Para transformarme, y manchas fuera. Para destransformarme. No le digas a nadie tu identidad. Necesitas usar tus poderes para derrotar a la Kuma.
Di Lucky Charm para conseguir tu potenciador. Es un poder de una sola vez y pondrá un temporizador de 5 minutos para tu destransformación, así que tendrás que derrotarlo rápidamente después, pero el Lucky Charm te ayudará. Vas a tener pareja, no es uno de los Watchmen, pero ha sido elegido. Suerte, Marinette. Tiki hablaba rápido, intentando meter todo lo más rápido posible para que Marinette pudiera seguir adelante. Marinette, en cuanto escuchó eso, escuchó a Tiki y hizo lo que le dijo. Sin pensarlo seriamente, cogió los pendientes que le habían empujado y sacó los suyos antes de volver a colocarlos. Sin dudarlo ni un segundo, se transformó y, tras la abrumadora, bueno, suponía que era creación. Estaba viendo la transformación de la creación. Se observó a sí misma y se vio con un traje que se parecía al de Tiki. Solo lo abrumador que podría llamar brilló, pero también estaba bastante segura de que era más bien pura creación. Cuando lo siente, bueno, era como otra capa de piel. Sentía como si pasara directamente los dedos por su estómago, pierna y brazos. Aunque, cuando intentó pellizcarse, el traje no se lo permitió. Era increíblemente transpirable al moverse y no rozaba su piel como algunos de sus maillots. Era suave y fácilmente flexionable en los abdominales, en la parte superior de los hombros, en las articulaciones, pero contra el pecho, en brazos y piernas era duro. Aunque la transición del material suave, fácil de doblar y el duro, fue completamente fluida. Era completamente de una sola pieza. Y el traje, era exactamente perfecto para ella. Las partes blandas le permitirían hacer sus trucos. Necesitaba poder levantar los brazos, hacer volteretas y tener un rango completo para su flexibilidad, y todo eso parecía completamente posible en este traje. Se llevó la mano a la cara para sentir donde veía una máscara sobre ella. Las cubría, sus cicatrices, perfectamente. Exactamente del tamaño adecuado para cubrirlas todas, y al levantarlas hacia su ojo real, descubrió que había una capa de película sobre las rendijas del ojo. Nadie podría ver. Nadie vería la piel marcada, nadie vería sus ojos blancos. No se avergonzaba de ellas, de sus cicatrices. Le llevó tiempo, varios años de terapia, pero pudo aceptar su aspecto, el hecho de que la gente la insultara y se burlara de ella, y que eso no estaba bien pero iba a pasar, y lo que decían no reflejaba quién era realmente. Pero con esto, no tenía que lidiar con eso. Hizo falta otro fuerte estruendo y rugido para que se oyera fuera para que ella reaccionara de mirar su traje. Subió los escalones y saltó al balcón. Un breve pensamiento cruzó por su mente. Un solo pensamiento que reconoció por menos de un segundo antes de expulsar y lanzar el yo-yo que tenía en la cintura del balcón y que se lo llevaron después. No tenía ni idea de en lo que se estaba metiendo.